Buenos días, Miss. Buenos días, compañeros todos. Mi nombre es Mateo Monteblanco y el día de hoy le vamos a presentar el video sobre la Divina Comedia de Dante Alighieri. Los integrantes del grupo son Olenka García, Maite Martí Corena, Diana Ríos, Luisana Matos, Ray Vara, Matías Pérez y quien les habla, Mateo Monteblanco. Datos generales sobre la obra. Tiene un canto introductorio. Tiene 3 capítulos llamados Infierno, Purgatorio y Paraíso. Cada capítulo está dividido en 33 cantos. La obra suma 100 cantos en total. El infierno está formado por 9 círculos. El purgatorio está formado por 9 estancias divididas en la antesala, las 7 gradas y el paraíso terrenal. El paraíso está estructurado en 9 esferas y el empirio. Todos los cantos están escritos en terza rima, verso creado por Dante, cuyas estrofas están compuestas por tercetos en decasílabos de rima entrelazada. Los números juegan un papel importante en la organización del texto y en la exposición de las ideas de la Divina Comedia. Podemos apreciarlo en el número 3, que es un símbolo de la perfección divina y de la Santísima Trinidad. El número 4 hace referencia a los 4 elementos: tierra, aire, agua y fuego. El número 7 es un símbolo de lo cabal, completo, y que también hace alusión a los pecados capitales. El número 9 es un símbolo de la sabiduría y la búsqueda del sumo bien. Por último, tenemos el número 100, que simboliza a la perfección. Biografía de Dante Alighieri. Dante Alighieri, un poeta, filósofo, político italiano, considerado una de las personalidades más distinguidas de la literatura universal, gracias a su poema épico La Divina Comedia. Considerado una de las mejores obras de la literatura mundial, siendo considerado el padre del idioma italiano y llamado también como el poeta supremo. Se cree de él que nació en Florencia un 1 de junio de 1265, aunque también se podría decir que un 29 de mayo, siendo hijo de unos padres pertenecientes a la pequeña nobleza, teniendo una ausencia de su madre relativamente de joven, ya que falleció cuando aún era un niño y su padre cuando tenía 18. Teniendo como un hecho importante en su juventud el conocer a Beatriz, la mujer quien amó y exaltó como símbolo supremo de la gracia divina, primero en la Vida Nueva y posteriormente en la Divina Comedia, una obra que llevó 17 años de trabajo y que se convirtió en el cimiento del pensamiento moderno. Pero en 1290 murió Beatriz y un año más tarde Dante contrajo matrimonio con Gemma di Manetto, con quien tuvo 4 hijos. Argumento y resumen de la obra. La Divina Comedia comienza con Dante, que se ha perdido en una selva y tropieza con bestias salvajes, pero cuando se encuentra con Virgilio, le confiesa que ha venido en nombre de Beatriz. Ambos van pasando por los círculos infernales. En el primero están los infelices, que nunca estuvieron vivos, los niños que no pudieron recibir el bautismo antes de morir y personas de grandeza espiritual como Virgilio, que intuyeron la revelación cristiana. En el segundo círculo, el infierno se muestra ya con toda la propiedad. A la entrada de un pozo se halla Minos, una especie de juez. En los círculos superiores moran los que se dejaron guiar por la incontingencia. En los inferiores, los que respondieron a sus más bajos instintos. Luego se describen los perversos, que al final de sus vidas quedaron solos, los lujuriosos, vencidos por el puro placer sexual, los avaros, los enfermos de ira, condenados a golpearse eternamente, hundidos en el fango. La sección del infierno es la más conocida de todas precisamente por la altura que cobran sus escenas monstruosas, como si asistiéramos al mal de una manera directamente visual. Por ejemplo, los estafadores nadan en una masa hirviente de pez. El purgatorio se encuentra en una montaña rodeada de precipicios, y allí las almas deben consagrarse al bien para expiar sus culpas y ser finalmente salvadas por Dios. Dante tiene oportunidad de ver el descenso del alma del poeta Estacio hacia el cielo después de haber sido purificado. En la sección del paraíso, Dante logra la máxima perfección espiritual. Ve las procesiones simbólicas, los misterios de la fe, como la encarnación divina, y en una novia de flores, dispuesta por los ángeles, logra ver a Beatriz, que sube al carro de la iglesia. El tema central de la comedia es el viaje que realiza Dante, a lo largo del cual encontrará su propia identidad. Pero ya desde antiguo, el viaje representa la vida humana, de tal forma que no solo se trataría de la adquisición de unas experiencias, sino que además hay que buscar un simbolismo a cada una de las etapas, a cada uno de los pasos por lo que se transita el caminante. El infierno comienza en la noche,
equivalente de la desesperación. La llegada al purgatorio se produce al alba. Símbolo de la esperanza, mientras que la entrada en el paraíso es a mediodía. Es la plenitud de la luz, símbolo de la salvación. Partiendo de unas coordenadas cronológicas reales, la obra se organiza sobre dos ejes esenciales perfectamente atestiguados de la tradición literaria anterior: los libros de viajes simbólicos y la literatura de visiones, aunque Dante modifica ambos géneros y los adapta a su peculiar planteamiento. La Divina Comedia comienza con Dante, que se ha perdido en una selva y tropieza con bestias salvajes, pero cuando Descripción del infierno. El vestíbulo, antes de ingresar al infierno como tal, en una zona separada de los 9 círculos por el río Aqueronte, están los individuos que no residen en el infierno, pero que tampoco se encuentran fuera de él. Su castigo es correr con gusanos bebiendo su sangre tras una bandera blanca mientras huyen de abejas y avispas. Los 9 círculos del infierno. El limbo. Estas almas fueron rechazadas por el cielo por no haber obrado bien y por el infierno por no haber hecho mal alguno. El lugar se describe como uno neutral, sin bien ni mal, con prados y un castillo que contiene a los hombres más sabios de la antigüedad como el mismísimo Virgilio y Homero. Lujuria. Es la puerta del verdadero infierno, donde Minos juzga a los recién llegados y les asigna el lugar donde cumplirán su condena eterna. En este círculo retiene a los que en vida se dejaron arrastrar por la lujuria. Un fortísimo viento no les dejará reposar en un solo instante. Gula, lugar destinado a los glotones, metidos en el fango bajo una lluvia continua de granizo, y bajo la amenaza del perro guardián Cerbero, que no dudaba en desgarrarlos con uñas y dientes. Avaricia, es un círculo custodiado por Plutón, dios de la riqueza. Está reservado para las personas que atesoran o dilapidaron su dinero. Dante y Virgilio no interactúan directamente con ninguno de sus habitantes. Esta es la primera vez que atraviesan un círculo sin hablar con nadie, lo que podría reflejar la opinión de Dante acerca de la codicia, para él un pecado de mucha gravedad. Ira y pereza, laguna Estigia donde moran los iracundos y los perezosos. Los primeros mantienen su espíritu rabioso golpeándose unos a otros por toda la eternidad, mientras que los segundos, poco a poco, dados a las acciones de su vida, permanecen bajo el fango, privados del aire y de la palabra. Herejía. Este círculo marca el inicio del bajo infierno, custodiado por ángeles caídos, los cuales son castigados por las furias Megera, Alecto y Tisifoné, espíritus de venganza. El castigo, para los que se negaron a obedecer la autoridad de la Iglesia, consiste en permanecer en sepulcros destapados y en llamas. Violencia. En este piso se encuentran los que entregaron a la maldad, dejando al descubierto su lado bestial. Esto es reflejado por el minotauro que resguarda la entrada, dividido en 3 anillos. Anillo exterior, homicidas y criminales, compartiendo el río de sangre hirviente que les recuerda continuamente la sangre que hicieron verter. Según el nivel de violencia que ejercieron, estarán más o menos inmersos en el río. Anillo medio, los que ejercieron la violencia contra sí mismos, divididos en suicidas, y los que buscaron la muerte en manos de otros. Anillo inferior, para los blasfemos, los que atentaron contra la naturaleza y los usureros. Todos fraude. El octavo círculo se subdivide en 10 trincheras, todos repletas de estafadores, delincuentes, seductores, aduladores, culpables de simonía, hechiceros, falsos profetas y los políticos corruptos, los hipócritas, los ladrones, los consejeros malvados, etc. Tradición. El último círculo también está dividido en varias estancias y además está habitado por gigantes que al mismo tiempo son condenados y custodios. Es un gran lado, el lado donde acabaron aquellos que ejercieron la frialdad de su corazón, los que traicionaron a aquellos que confiaron en ellos, en los cuales hay 4 zonas diferenciadas. El primero, Caína. Su nombre hace referencia a Caín, el personaje bíblico que asesinó a su hermano. De esta manera, justamente los que habitan aquí son aquellos que traicionaron a sus familiares. El segundo, Antenora, por Antenor de Troya, que traicionó a los griegos, está reservado para los traidores del país. El tercero, Ptolomea, así llamado por Ptolomeo, quien invitó a su padre y a su hijo a su casa a comer y luego los mató. Los condenados a este lugar son los que traicionaron a sus huéspedes y su castigo está tendido cubiertos de hielo exceptuando su rostro. En el cuarto, Judeca, nombrado así por Judas Iscariote, quien traicionó a Cristo, este niño está reservado para los que traicionan a sus benefactores.
Finalmente, en el centro del noveno círculo se encuentra Satanás, cuya acción es la que mantiene congelado al cosito. Con su boca principal se ocupa de masticar la cabeza de Judas. El purgatorio. El purgatorio está formado por tres secciones: antepurgatorio, purgatorio y paraíso terrenal, siendo esta última la entrada al cielo. Según explica Dante, el antepurgatorio es una playa con ambiente agradable. En este lugar se encuentran dos grupos principales: aquellos que se arrepintieron antes de morir y los excomulgados que se arrepintieron de sus acciones. Luego tenemos las 7 gradas del purgatorio, uno por cada pecado capital. Soberbia. En el primero se encuentran aquellos que en vida vieron a los demás con superioridad y desprecio. Están destinados a pagar este desprecio cargando una piedra en la espalda. La envidia. Aquí se encuentran aquellos que en vida miraron con deseo y repudio la felicidad y el bien de otros. Pagan por este pecado vistiendo túnicas grises de penitencia mientras sus ojos están cosidos con alambres de hierro. La ira. En este se encuentran aquellos que en vida fueron dominados por la ira. Estos vagan en caminos llenos de niebla espesa que simboliza la ceguera durante la ira. La pereza. En esta grada se encuentran aquellos que en vida no hicieron nada por cumplir por su deber. Son condenados a realizar todos aquellos trabajos que se realizaron en vida, corriendo con fervor para compensar su pecado. La avaricia. Aquí habitan aquellos que se preocupan excesivamente de los bienes terrenales por codicia o por ser extravagantes. Pagarán su pecado manteniéndose boca abajo sin la capacidad de moverse, mientras repiten Adaesit pavimento anima mea, que significa mi alma está adherida al polvo, vivifícame con tu palabra. La gula. En este se encuentran aquellos que en vida, a pesar de estar satisfechos, continuaban comiendo y bebiendo. Estos deben pagar su pecado muriendo de hambre a pesar de estar rodeados de árboles frondosos llenos de frutos deliciosos, que no pueden alcanzar. La lujuria. En este se encuentran aquellos que maldijeron su deseo sexual. Estos deberán pagar su pecado siendo quemados por una pared de llamas por la que tienen que pasar todas las almas. Paraíso terrenal. En la cima del purgatorio se encuentra el jardín del Edén. En este es el primer lugar que vio la creación de Dios, el hombre. Aquí Dante se encuentra con Matilda, que es aquella que lo prepara para su encuentro con Beatriz. Dante nos describe el paraíso como un mundo inmaterial dividido en 9 cielos. Los primeros 7 cielos poseen el nombre de algunos de los cuerpos celestes de nuestro sistema solar. Hablamos de la Luna, Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter y Saturno respectivamente. Los últimos 2 están compuestos por las estrellas fijas y el primer móvil. Finalmente está el Empíreo, la morada de Dios. En su entrada al cielo, Virgilio, representación de la razón, abandona a Dante en su travesía, y en su lugar llega Beatriz, quien representa la teología, para guiarlo. Esto se explica en que para llegar a Dios no solo basta la razón, sino una realidad iluminada basada en la fe. Contexto histórico y social de la Divina Comedia. Esta fue una época de continua crisis de subsistencias y disminuciones de la población debido a la peste. El sistema político era la monarquía y el económico estaba basado en el feudalismo. Modelos de valores representados por Dante en la obra. El respeto fue representado por los sentimientos que todas las almas en el purgatorio y el cielo sentían por Dios. El amor fue representado por el sentimiento que las almas en el purgatorio y el cielo sentían por Dios. Y el irrespeto fue el sentimiento que todas las criaturas y almas sentían en común. Acercamiento al pensamiento de Dante. Dante no pudo sustraerse a las influencias que la Iglesia y la religión seguían jugando en aquel tiempo, por lo que también expuso sus ideas sobre el derecho natural y el divino. Expone también sobre la fragilidad del hombre, sus grietas y todo lo que le afecta y se aferra a su humanidad. Dante plantea una perspectiva sobre la moral medieval. El norte del alma es llegar al lugar signado por la luz, donde el Creador nos espera a todos y nos brinda el verdadero conocimiento. Apreciación de la obra. En mi opinión, La Divina Comedia es una obra maestra escrita por uno de los escritores más importantes de la historia, Dante Alighieri. Se puede decir que es un viaje hacia las profundidades del alma humana, hacia el misterio de la vida y de la muerte. También es un puente entre nuestra era cada vez más cínica y superficial, y otra época más consciente de lo metafórico, lo espiritual y lo invisible. Tiene una increíble narración que te hace engancharte y entender la obra con mucha facilidad,
y al estar relatada en primera persona, despierta muy rápido el interés de los lectores. De este modo, la Divina Comedia puede tomarse como una experiencia religiosa enriquecedora si eres creyente, o como una narración fantástica, que sin duda puede interesar a cualquier persona aficionada a la lectura. Leer las palabras de Dante es como escuchar una voz que nos habla desde el más allá del olvido, una voz cuya dulzura y delicadeza no deja de asombrar y que llega hasta el alma. La Divina Comedia a través de los años. La Divina Comedia representa un compendio de la cultura y el conocimiento medieval, tanto en lo religioso como en lo filosófico, lo científico y lo moral. Actualmente es relevante gracias a que uno de los aspectos emocionantes de la primera parte del épico poema es que está lleno de sorpresas. Una de ellas es que cuando finalmente llegas a lo más profundo del Averno, donde están los traidores, en sus entrañas hay hielo, no fuego. La Divina Comedia es un extraordinario libro de historia, considerada como una obra puente entre lo que fue la Edad Media y el Renacimiento. En ella, Dante supo sintetizar el espíritu medieval y abrir a la par el camino hacia las nuevas concepciones humanistas, y si la traemos al mundo contemporáneo, seguirá estando vigente. Es una obra temporal, donde los sentimientos y escenas representadas por Dante han trascendido y se siguen comprendiendo incluso hoy en día. Expresa una concepción ética y política del mundo que son pertinentes para nuestros tiempos y realidades presentes, una mirada del destino del hombre que va desde la conciencia social hasta la reflexión de ir más allá. Además, la obra ha sido infinitamente adaptada, extraída y referenciada. Dante con su obra posibilitó crear un escenario imaginativo sobre el infierno y lo convirtió en imágenes. En el caso de la pintura, artistas de todos los tiempos crearon también sus interpretaciones. Desde el también florentino Santo Botticelli en el Renacimiento hasta el español Salvador Dalí, máximo representante del surrealismo en el siglo XX. En pinturas como El Juicio Final de Miguel Ángel o La Barca de Dante de Eugene Delacroix, se aprecia notablemente la influencia ejercida por la obra. La Divina Comedia representa un compendio de la cultura y el conocimiento medieval, tanto en lo religioso como en lo filosófico, lo científico y lo moral. Glosario. 1. La quesis es una de las 3 moiras, la que hila la tela de nuestras vidas. 2. Moiras eran 3 hermanas que regían la existencia humana, nacidas de la diosa de la necesidad. En el canto 29 del Purgatorio se habla de Grifo, animal mitológico con rasgos de un águila y un león. Ello simboliza las 2 naturalezas de Cristo. Siringa fue mencionada en el canto 32. Según la mitología griega, fue convertida en caña para huir del dios Pan, que cortó trozos de ella para hacer una flauta. 5. Barguichuela, con mínimos conocimientos filosóficos y teológicos. Fenecer, poner fin a algo o concluirlo. Tifeo, según la mitología, fue un gigante que, fulminado por Júpiter, fue sepultado en el Etna. 9. Florines, monedas de oro que empezaron a acuñarse en Florencia en 1252. Estirpe, conjunto formado por la descendencia de un sujeto.